También yo siempre he sido muy honesto conmigo mismo de mis limitaciones y sé que tengo cualidades y que tengo defectos. La administración y la planeación, esta cosa como muy metódica no es mi fuerte. A mí me gusta estar pensando qué voy a hacer. Entonces yo me di cuenta que para crecer también tenía que tener una estructura y un apoyo atrás para poder dedicarme a lo que soy rentable yo para la compañía, ¿no? Nos tomó tiempo, dinero y esfuerzo empezar de cero y literalmente cuando él salió de la compañía estábamos en una situación súper vulnerable. Yo me había marginado de esa parte de la producción y había perdido como ese contacto, con esa cercanía con la gente. Entonces, rehacer todo ese tipo de cosas me tomó años. Las historias que contamos en este podcast son espejos. Nos muestran decisiones, dudas, miedos y aprendizajes que viven todas las familias empresarias. Te invito a escuchar este episodio preguntándote, ¿qué parte de esta historia se parece a la tuya? Si algo te resuena, sígueme en LinkedIn o escríbeme. Me gusta conocer experiencias reales y seguir aprendiendo juntos. Ahora sí, sean bienvenidos a Familias en los Negocios. Soy Alex Méndez. Y hoy tengo el placer de conversar con José Noé Zuro, segunda generación y líder de uno de los proyectos más creativos y empresariales en México, Cerámica Zuro. José Noé es guardián de un legado de 57 años y uno de los grandes impulsores del arte contemporáneo aplicado a la cerámica en el mundo. En este episodio van a descubrir cómo su padre transformó un pequeño taller artesanal en un espacio abierto a la innovación y el diseño. Cómo Pepe, desde niño, creció entre hornos, barro, clientes y viajes y convirtió esa pasión en un lenguaje propio. La decisión clave que cambió para siempre a Cerámica Zuro fue trabajar con artistas, arquitectos y diseñadores de talla mundial. Los tropiezos, riesgos, aprendizajes y errores que lo llevaron a convertir a un taller en una fábrica globalmente relevante. Cómo enfrentó crisis, socios que no funcionaron y decisiones dolorosas. Y cómo encontró el equilibrio con un socio que literalmente le salvó la empresa. Y el futuro, la institucionalización, la siguiente generación y cómo preservar el ADN único de un negocio familiar creativo. Si te apasiona el arte, el diseño, la artesanía, la sucesión familiar o la construcción de un propósito, este episodio te va a sorprender y te va a mover. Cada familia empresaria guarda su propia historia, que vale la pena entender y conocer. Si estos temas te mueven o te inspiran, sígueme en LinkedIn y cuéntame cómo lo vives tú. Me encantaría escucharlos. Vamos a la conversación con José Noé Zuro. Le doy la bienvenida a mi estimado José Noé Zuro, el alma de Cerámica Zuro. Gracias. Empresa que está cumpliendo 57 años de haber sido fundado por don Noé, tu papá. Así es. ¿No? A este nuevo episodio de Familias en los Negocios. Seas muy bienvenido, mi querido José Noé. Gracias por la invitación y me da mucho gusto volverte a ver. Gracias, mi querido. Empecemos desde el principio. ¿Cómo empieza esta historia de Cerámica Zuro con tu papá y su hermano? Ajá. Son como varios hermanos que uno de ellos empieza este taller de cerámica en Tlaquepaque y algunos se van uniendo al taller y salen y ponen otros. Entonces al final mi papá se termina quedando con uno de los talleres y su hermano se casa con una mujer aquí, una señora de la Ciudad de México, y deja la fábrica y se viene a vivir a México y luego muere muy joven. Y a mi papá se queda con el negocio y empieza como a crecerlo, que tenía como esta visión de que en lugar de que fuera un lugar de artesanías, de hacer artesanías, él empezó a trabajar con hoteles y empezó a trabajar con desarrollos turísticos, que esto a finales de los 60, principios de los 70 empieza como en México. Y en ese contexto, yo nazco en 1970, yo literalmente crezco, nací en ese taller y me desarrollé ahí. Mis sábados, pues era ir a ayudarle a mi papá desde niño, o mi mamá le iba a ayudar, y entonces después nos íbamos a comer a un restaurante ahí en Tlaquepaque, pero toda la mañana estaba ahí, y luego las vacaciones, y
ayudarle y acompañarlo, y siempre las vacaciones tenían que ver con algún cliente, que vamos a la playa, pero vamos a ver a esta gente que está haciendo un Hyatt, todo esto. Entonces, siempre fue así, ¿no? Entonces, Pepe, crecí en ese ambiente. Y dime una cosa, ¿cuál era esta forma única, diferente, que hacía diferente esta fábrica de cerámica con tu papá? ¿Qué tenía ese uniqueness? Fíjate, yo creo que esta es una buena pregunta, porque las fábricas de artesanía o los talleres de artesanía normalmente tienen una identidad de producto. Y el ejemplo más claro es Talavera, ¿no? Y yo creo que mi papá se dio cuenta que por ahí no era, o entendió que había otra forma de hacerlo, y entonces él sí se vuelve desde el principio a hacer cosas sobre diseño. O sea, si un diseñador o un arquitecto le pedía, oye, quiero esta lámpara con esta forma, ibas a los talleres de esa época y te decía, no, yo la lámpara que hago es así y tiene este color y se pinta así, ¿no? Y entonces mi papá desde un principio siempre fue como mucho más abierto a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y creo que eso, yo de eso crecí, y la empresa tiene ese origen y ese DNA de que no es una fábrica que tú reconozcas un objeto y lo veas, y dices, este es de Cerámica Suro, ¿no? Y a mí me parece que ese es un gran acierto y que yo he seguido hasta el día de hoy. Yo cuando hago un proyecto, llámese un arquitecto, un diseñador o un artista, lo que quiero es que tú reconozcas que la pieza es del artista o del diseñador o del arquitecto. No me importa que reconozcas que es de Cerámica Suro. O sea, porque creo que el éxito de nosotros es cuando las piezas tienen el DNA del creador, del que tiene la idea. Y lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar para que eso pase. Entonces, desde un principio tu papá descubrió esta identidad única, ese uniqueness Sí. de Cerámica Suro, y que tú eventualmente potencializaste con esta incursión y metiendo al tema de los artistas. Pero vayámonos un poquito atrás. Uh-huh. Me comentabas que te entra esta pasión por el negocio porque desde muy joven, cuando eras niño, tu papá te invitaba y las vacaciones eran muy particulares. Sí. ¿No? Las vacaciones eran a trabajar. O sea, él no podía dejar de trabajar y era un artesano, un taller de artesanía exitoso, pero tenía que trabajar todo el tiempo, ¿no? Y él así estaba, era su mood, ¿no? Y era... Así fue, ¿no? Entonces yo lo acompañaba, particularmente yo desde muy chico, y le cargaba el portafolio, me decía, le ejecutas, entonces me traía, y la verdad es que o sea, ahora que platico esto me conmuevo, porque la verdad extraño muchísimo, y me enseñó desde muy chico prácticamente todo lo que sé, ¿no? Y sé que tienes un hermano y una hermana, Uh-huh. ¿Esta misma pasión la tuvieron ellos del Bueno, negocio? mi hermano era artista, entonces no era, el negocio no era su fuerte, pero era un artista contemporáneo y tenía la pasión, o sea, para ser artista, yo creo que el ingrediente o el requisito número uno es que seas súper apasionado de lo que haces, y él lo tenía y él fabricaba sus piezas o parte de su producción en la fábrica de cerámica y hacía esculturas y pintaba, y sí la tenía. Y mi hermana, yo creo que nunca se involucró suficientemente. Probablemente está ahí, pero nunca se involucró. Y a ti sí la pasión te entró desde muy chiquito. A mí desde muy chico, y yo crecí ahí en ese taller y le ayudaba, y luego hicimos algunas cosas, mi papá y yo, y me fui a estudiar Derecho, terminé la carrera y cuando... ¿Por qué Derecho, Pues, no sé, ahora quiero decir que es porque conocí a mi mujer. Ahí nos reencontramos, que éramos amigos, nos conocemos desde niños, pero ahí empezamos a estar juntos y me gustaba la carrera, o sea, disfruté muchísimo estudiar Derecho, pero trabajar de abogado es otra historia y la verdad no me gustó. Entonces, después de un par de años de trabajar en un banco, llegué un día y le dije a mi papá, yo no puedo. O sea, te puedo venir a ayudar. Y esto es en el 94, 95, en esta crisis tremenda. Okay. Que ayudar era a sacar agua del barco porque se estaba hundiendo, ¿no? Y nos tomó 10 años recuperarnos de eso, pero aprendí y disfruté muchísimo. Y la verdad es que ahí me di cuenta que yo me iba a dedicar a eso toda mi vida. O sea, yo quería trabajar en Cerámica Suro y poco a poco, que no fue fácil, fui ganando como espacios en el taller y me permitió hacer más cosas y nos ha permitido crecer hasta donde estamos ahora y hacer el tipo de proyectos que hacemos el día de hoy, ¿no? Sin embargo,
siempre entrar a trabajar con tu papá, pues no haber sido tan smooth como parecía, ¿no? Ni tan leve. Y por otro lado, y perdón que no lo haya dicho en un principio, pero Cerámica Suro se encuentra o inició en Tlaquepaque, Jalisco, México, en uno de los corazones de Guadalajara. Y de la artesanía en México. Y de la artesanía en México, ¿no? Que hoy tiene presencia a nivel mundial. Sí. ¿No? Proyectos a nivel mundial. Pero regresemos un poquito a lo de tu papá. ¿Cómo fue esta incursión de que le dices a tu papá, fíjate, quiero trabajar contigo y, pues, no sé, te debe haber dicho, sí, cómo no, las puertas están abiertas, vente. Sí, o sea, por ejemplo, yo 10 años no tuve oficina. Yo me sentaba enfrente de él en una silla y, o sea, no llegaba a oficina. Y lo digo entre broma y no, que te venía contando que siempre, o sea, por muchos años me corría todos los viernes y me recontrataba los lunes. Y sí era complicado porque él había hecho todo desde cero y a su forma y a su manera. Entonces los cambios eran difíciles, ¿no? Y era convencerlo de, me acuerdo, comprar un fax o una computadora. Y, bueno, ya compramos la computadora. Sí, no, es que hay que comprar los programas. Oh, ¿cómo que programas? O sea, era un tema, eso, pero poco a poco y con mucho trabajo y demostrándole también que las cosas iban por buen camino, me fue dejando ser más y más cosas, ¿no? Y yo creo que me dejó como perfilar mi labor en la fábrica y de aportar en lo que yo creo que yo podía hacerlo. Y también trabajé mucho en inculcar esta tradición en Cerámica Suro, que ahora es importantísima para nosotros, de trabajar con artistas contemporáneos, que verdaderamente nos hace una empresa completamente diferente en el mundo de la cerámica. No creo que haya muchas, y no es que ninguna, que trabaje con artistas y con arte y diseño de la forma que nosotros lo hacemos. Y lo que hemos aprendido de trabajar con los artistas es invaluable. Yo siento que es una cosa que nos ha dado en dos vías. Una, técnicamente los artistas, normalmente un buen artista no acepta un no por respuesta. Entonces siempre te están retando a ir a más, a crear piezas o a producir piezas más complejas, más grandes, más difíciles de producir. Y eso lo hemos aprendido. Y el otro gran mensaje, yo creo, es que si tú eres un diseñador, un arquitecto, un diseñador industrial, un diseñador de interiores o un directivo de una compañía de retail que está buscando cómo hacer una tienda, y llegas a Cerámica Suro y ves que están trabajando 6 o 7 artistas, que estamos haciendo proyectos en museos en Europa y en Estados Unidos, dices, seguramente lo van a poder hacer lo que yo quiero hacer. ¿Y este DNA artístico, de dónde te surge y cómo se va potencializando en el tiempo? Bueno, mi hermano era artista. Yo empecé a coleccionar también como por esas épocas. A los 22, 23 años. Hay una circunstancia en Guadalajara que hay una feria de arte que es el origen de Sonamaco en Guadalajara. Y yo ahí me doy cuenta que podemos hacer algo en el arte contemporáneo. Y sobre todo se me abre este panorama de trabajar o de conocer artistas locales, que eran mis amigos, de un día para otro en una feria, conocer artistas de todo el mundo y galeristas de todo el mundo. Y entonces empiezan a ir artistas a Guadalajara, a la feria o galeristas, y llegaba un artista y me decía, oye, ¿por qué no me haces esto? Haz 3, 2 para ti y una para ti. 2 para mí y una para ti. Yo dije, no, pues esto es una maravilla, una forma de coleccionar, de producir, y se fue dando de una forma muy orgánica. Y esto sí es importante porque ahora, en este momento, muchísimas empresas quieren estar vinculadas al arte contemporáneo. Y es un vínculo que es eminentemente como comercial, como vender esa imagen, pero yo creo que nosotros genuinamente en Cerámica Suro somos una empresa que está vinculada al arte contemporáneo desde los huesos. O sea, han pasado más de 600 artistas, innumerable cantidad de arquitectos y diseñadores. Entonces, sí tenemos una historia muy, muy grande en el arte contemporáneo en México e internacionalmente, ¿no? Me compartiste una historia bien interesante con tu papá en particular, cuando de repente le pides un dinero para comprar un artista, una cantidad relativamente hasta para hoy no muy significativa, pero que para ti era muy significativo en ese momento, y le das una lección
de vida a tu papá para que diga, todo lo que dice mi hijo no está Sí. tan fuera de la realidad? Me acuerdo que le digo, necesito que me prestes, no, necesito que pongas $3,500 porque compré una pintura y la vamos a comprar entre 50% tú y 50% yo. Era una pintura de John Baldessari de 1984. La compro en eBay. O sea, la persona, yo cuando la vi dije, no, pues esto no puede ser. El que lo estaba vendiendo no tenía idea que vendía. Y la compro, me la traigo a Guadalajara y la pongo en su oficina. Y todo el tiempo se burlaba de mí, me decía, ve nomás esto que me hiciste gastar $3,500. Y un día, después de un par de años, deja de ver la pintura y me preguntaba, oye, ¿dónde está la pintura? Espérame, es que luego vas a verlo. Y después de unos meses la había mandado a Nueva York y le digo, ¿ya checaste el saldo de tu cuenta en Estados Unidos? No, habla. Era esa época en que no había computadoras y que tenías que hablarle al banquero y para que te diera tu saldo, no sé qué. Y yo veo que le marca y nomás veo que pela los ojos. Que lo dice. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo? Oye, ¿y ese dinero de dónde salió? Le dije, es que vendí la pintura. Entonces, yo creo que en ese momento dijo, bueno, no está tan tonto este cuate y se entiende, ¿no? Bueno, es que y hay que recordar, y no hablamos de las cifras, pero costó, o sea, la vendió en 1000% más. Más, sí. El 1000% más. Y entonces tu papá en ese momento descubre que todas estas ideas tuyas del arte contemporáneo y cómo integrarlo al tema de la fabricación y hacer cosas únicas en Cerámica Suro ya, pues sí tenían patas. Sí, tenía, y era como, pero sí era, por ejemplo, había muchas cosas que le costaba trabajo, porque me acuerdo perfectamente de un artista que es un artista muy importante mexicano ahora, Gabriel Curi, y estábamos haciendo unas piezas de él, y la pieza, haz de cuenta que costaba a lo mejor producirla $1,000. Y en galería, a lo mejor en ese momento Gabriel la podía vender en 500, ¿no? Otros artistas, o sea, no Gabriel, o sea, producirle era más caro que lo que valía la pieza. Entonces me decía mi papá, pero tú estás verdaderamente loco, ¿cómo vas a producir algo que se va a vender en menos dinero de lo que se... Digo, sí, papá, pero tú y yo no la vamos a vender ahorita, la vamos a guardar. Ese va a ser el negocio, guardar, no vender en este momento. Y ahora, si me preguntas, esa pieza pues vale muchísimo más que los $1,000 que costó no, producirla. porque no nos costaba $1,000, porque teníamos que producir a lo mejor 5 para que nos diera una el artista. Entonces él como que me decía, pero ¿cómo vas a pagar 5? Vas a recibir una pieza que vale en el mercado 500. Y dije, bueno, sí, pero la vamos a guardar. Le digo, no la vamos a vender ahorita. Y fue así como poco a poco esta relación y me fui ganando un poco su respeto y también el respeto de la gente que trabajaba conmigo y de los artesanos. Y bueno, era una locura. Llegaban estos artistas loquísimos a trabajar y a hacer cosas que nunca nadie había hecho en un taller de cerámica y fue un shock para todos, pero poco a poco y con el tiempo, esa fue la nueva normalidad del taller, ¿no? Ahora, como cualquier negocio que tiene ya 57 años, pues llevarlo de un taller a una empresa con procesos, con estructura, no fue un camino fácil. No. ¿Cómo fue que tú fuiste transitando, llevando la compañía a tener estos hornos diferenciados y empezar a seguir manteniendo esta diferenciación en el mercado? Me comentabas en estos viajes a Italia que de repente pues también tuviste tus tropiezos donde alguien te vio la cara, ¿no? Pero después rectificaste y pudiste encontrar otro camino. Llévanos un poquito en esa historia de cómo fuiste fortaleciendo esa parte estructural. O sea, yo me di cuenta que podíamos crecer y me di cuenta que había una oportunidad, ¿no? Y también los mismos artistas con los que trabajaba, los proyectos que tenían cuando tenían 25 años no eran iguales a cuando tenían 35 o 40 años, eran más ambiciosos. Entonces, si yo quería seguir trabajando con ellos, tenía que ampliar la mira de la compañía y tenía que hacerlo más ambicioso. Entonces, poco a poco me empecé a conectar y a cambiar equipos y a mejorar la calidad de nuestros productos y las pastas y los esmaltes, o sea, a tratar de invertir en eso, y encontré una forma de que en Italia y en Europa muchas fábricas de cerámica estaban cerrando por
distintos motivos. Por uno, que el hijo ya no quería trabajar, o era imposible, o la empresa quebraba, o la persona ya estaba harta. O sea, muchos motivos, pero muchas fábricas estaban cerrando, ¿no? Te pongo un ejemplo para que te des cuenta de la dimensión de lo que pasó en Europa, que hay un pueblo cerca de Valencia que se llama Manises, que hace 25 años había 500 talleres de cerámica y el día de hoy hay 3. Okay. ¿No? Entonces, de ese tamaño fue el cambio de la industria en Europa, o de la artesanía, de la tradición. Entonces, yo empecé a darme cuenta de eso, y vinieron unos italianos a verme y me vendían equipos usados. Entonces, con ellos me fue medio mal al principio, pero como a uno de ellos le dio como pena, porque me habían metido un gol tremendo, ¿no? Entonces llegó un día a visitarme y me dijo, te voy a presentar a una persona que te va a arreglar esto que te vendimos nosotros. Y justo vino, me vio, y a las 2 semanas murió en un accidente de coche este cuate se llama Mauro, que le estoy muy agradecido y me presenta a un italiano que se llama Ettore Olivastri. Lo conozco, el tipo más decente que he conocido en mi vida, después de lidiar con unos italianos que me habían visto la cara. Y empiezo a ir a Italia y me empieza a llamar cuando hay oportunidades, y empiezo a comprar estos equipos, ¿no? Sin tener el dinero ni para instalarlos, ni el espacio para hacer la fábrica, pero empiezo a comprarlos y hacer esta cosa que es un poco como de los empresarios, como muy riesgosa, de estar apostando doble o nada, ¿no? Entonces llegué a traerme 27 contenedores de equipo que no sabía cuándo iba a usar. Tenía una bodega donde los guardaba, que me costaba un dineral la bodega, y los guardaba ahí, y poco a poco, con el flujo mismo del negocio, fuimos como metiendo estos equipos y aprendiendo porque muchos son equipos viejos, entonces hay que cambiarles todo lo eléctrico, todos los cables, todo eso, y empecé a tener como un equipo que empezamos a modificarlos, y nos dio la posibilidad de crecer y de ser más ambiciosos en los procesos y en los productos que teníamos, ¿no? Pasamos de ser un taller meramente artesanal a una fábrica de verdad. Te decía también que yo ahí también me di cuenta de una cosa, que había una oportunidad en la forma que se hacía la cerámica antes, que estaban dejando de hacer todos. Y yo dije, si todo el mundo está cerrando, pues me voy a quedar yo y a lo mejor 3 o 4 fábricas en el mundo haciéndolo de esta forma. Entonces, yo siempre digo que el futuro de Cerámica Suro está en el pasado. A mí no me interesa, o sea, claro que me interesa, y tenemos robots y tenemos ahora impresión 3D, pero una fábrica de última generación no es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos ser muy versátiles, y las fábricas viejas y los procesos viejos que eran semi-industriales, artesanales, son los que nos permiten esta versatilidad y poder trabajar en muchas vías y de muchas formas al mismo tiempo. Pues esta filosofía, o más bien esta definición de que el futuro está en el pasado, se asemeja muchísimo a este cliente con el que has trabajado, que es Hermès. Sí. En donde ellos también, su filosofía es que el futuro está en el pasado, en esta forma artesanal, única, diferente, en la tradición, en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, en este proceso de profesionalización de estructuras, de procesos y demás, también tuviste tus tropiezos, sí. Porque, bueno, me comentabas que pues, en su momento se acercó alguien, invirtió en tu negocio, no funcionó, después vino alguien más. Llévanos al tema de las enseñanzas y los aprendizajes de este proceso. También yo siempre he sido muy honesto conmigo mismo de mis limitaciones, y sé que tengo cualidades y que tengo defectos. Y la administración y la planeación y o sea, esta cosa como muy metódica no es mi fuerte. A mí me gusta estar pensando qué voy a hacer. Entonces yo me di cuenta que para crecer también tenía que tener una estructura y un apoyo atrás para poder dedicarme a lo que soy rentable yo para la compañía, ¿no? Entonces traje a un amigo de socio a la compañía, que venía con unas credenciales buenísimas. Había sido director de una empresa muy grande de manufactura en Guadalajara. De hecho, lo saqué de otra empresa grandísima y empezó a trabajar, y yo estaba seguro que era la forma en la que lo tenía que hacer. Y después de unos años terminó no siendo la decisión más afortunada para la empresa ni para mí, yo creo que también para él. O sea, no quiero hablar
mal, pero pues no funcionaron las cosas. No siento que me equivoqué en el perfil de la persona. Estamos en un negocio en el que si no tienes imaginación es muy complicado entender qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces fue muy duro porque nos tomó tiempo, dinero y esfuerzo empezar de cero. Y literalmente cuando él salió de la compañía estábamos en una situación súper vulnerable porque había una relación con la gente y con el equipo. Yo me había marginado de esa parte de la producción y había perdido como ese contacto, esa cercanía con la gente. Entonces, rehacer todo ese tipo de cosas me tomó años y estábamos en una situación muy vulnerable, ¿no? No podíamos entregar pedidos, no podíamos entregar, que era para lo que él había llegado, para solucionar, para yo traer ventas y el poder, pues entonces, y justo cuando sale de la compañía, estaba una que ahora es la directora general de la compañía, que era la administradora, que creía que yo estaba loco, porque pues, le decían, está loco este güey, y está loco este güey, ve lo que quiere hacer. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Tú vas a ser la directora general. Y volteé y me dice, estás loco. O sea, dice, está confirmando que estaba loco. Le dije, no. Sin embargo, hagamos un alto en el camino, porque hay una pieza clave que falta en toda esta ecuación, que fue este socio con el que sí ha confiado en ti, con el que tú tienes una gran confianza, que te lleva 20 años, pero que ha sido también un pilar de socio contigo y que te ha ayudado a construir este andamiaje de estructura del futuro. Él me salvó porque justo cuando empezamos a hacer las cosas con este cuate cambiamos de fábrica y se veía que algo estaba funcionando. O sea, se veía que éramos algo más que un taller de cerámica, ¿no? Porque ahí estaban viéndose ya los equipos nuevos, o más bien viejos. Refurnished. Pero nuevos. Y es un gran amigo mío, un gran empresario de Guadalajara, que se llama Alejandro Gómez César, y es nicaragüense, pero vive desde hace muchos años en Guadalajara. Y va un día a la fábrica y me dice, yo creo, siempre se burlaba de mí, me decía, estás loco, y no sé qué. Pero le divertía lo que hacía. Y un día llega y me dice, yo creo que ahora sí estoy listo para ser tu socio. Me dice, y voy a ser el único negocio en mi vida que voy a ser minoría. O sea, porque él siempre fue muy generoso. Y entró a la compañía y en ese momento él me dijo, yo me voy a encargar de toda la administración. Entonces ahí eso nos salvó porque él empieza a tomar la administración y se empieza a dar cuenta, nos empieza a obligar a llevar estados financieros, una junta mensual para entregarle todos los resultados, todo. Y él me dice, esto tiene que cambiar, tienes que sacar a esta persona y tenemos que empezar de cero. Pero si no hubiera estado con él, probablemente no estaría el negocio ahorita, ¿no? Y lo que me dijo es, yo te voy a ayudar a hacer un negocio de verdad. Y ha cumplido y honrado su trabajo y nos ha costado muchísimo trabajo porque muchas de las cosas que estamos haciendo no existen o nadie las ha hecho antes. Entonces ha sido un proceso que implica, yo digo que es como un circo de tres bandas, conseguir los proyectos, encontrar la forma de hacerlos y de producirlos, ¿no? Y de hacerlo más rentable y gracias a la ayuda de Alejandro lo hemos podido hacer, ¿no? Y Laura, que es la directora de la compañía, trabajaba para Alejandro y era la que se encargaba de la administración. Y la verdad, cuando yo le dije, tú te vas a encargar de la producción en una situación muy, muy compleja, tomó las riendas del negocio, le dedicaba 18 horas al día. Yo me acuerdo que Alejandro le decía, tú tienes que estar como Elon Musk en Tesla, viviendo en la fábrica. Le decía, tú tienes que vivir en la fábrica. Y verdaderamente entregó todo y pudimos sacar adelante a la compañía. Y pasamos de tener unos problemas gravísimos de producción a que eso ya no sea un problema el día de hoy para nosotros, ¿no? Pero no ha perdido este DNA no, y este ese diferenciador. Ese es mi trabajo. Yo estoy ahí o sea, justo, por ejemplo, yo pienso que lo que no funcionó con el socio que llegó es que él quería cambiar eso y cuando cambias eso, pues pon otro negocio, ¿no? O sea, pues pierdes ese grado diferenciador y esa forma única, diferente de hacer las cosas
que los ha llevado a hacer proyectos fantásticos. Así es. ¿Qué nos puedes platicar de proyectos fantásticos que dices, wow, es que esto nunca me hubiera imaginado que pudiera haber sido Pues mira, así posible? como recientemente acabamos de terminar una tienda con Hermès, que es una compañía extraordinaria, increíblemente respetuosa del oficio con quien trabaja. Y familiar. Familiar. Te contaba esta historia que nunca en mi vida o sea, trabajamos con muchas compañías muy importantes, hoteleras, chefs, artistas, museos, o sea, arquitectos de primera línea mundial, pero justo cuando estábamos haciendo este proyecto de Hermès, estábamos en un Zoom con toda la gente, ya ha aprobado tu proyecto y no sé qué, y el director de Nueva York me dice, para Hermès, me dice, me quiero quedar 2 minutos con Noé para hablar de una cosa. Ya todo el mundo se sale del Zoom, gracias. Y me dice, a ver, dime si hay una forma de hacer mejor este proyecto, no me importa que sea más caro. Yo me quedé, dije, es lo opuesto a todo lo que yo había experimentado, ¿no? Y le digo, sí hay una forma, es así. Me dice, aprobado, mándanos la factura. Wow. O sea, de ese tamaño respetan al oficio y al proveedor, ¿no? La compañía más respetuosa con la que yo he trabajado en mi vida, elegante, son más elegantes que lo que hacen. ¿No? ¿Qué ha sido estos proyectos así interesantes? Porque sé que has hecho albercas para famosos, Sí. fachadas de museos. Llévanos en un abanico Sí. de posibilidades para que la gente termine de entender un poquito qué Ahora es. es muy curioso porque la mitad de los proyectos que hacemos firmamos unos NDAs, entonces no podemos hablar de los proyectos. Bueno, de los pasados que no. Muchísima gente no los va a ver nunca, pero verdaderamente tenemos unos clientes importantísimos. Así, si te viene de la lista Forbes de los 30 más ricos del mundo, muchos de ellos son clientes de nosotros, no directamente, sino que trabajamos con los arquitectos o con los diseñadores o con las galerías o con los diseñadores de interiores que ellos trabajan. Pero, por ejemplo, así que pueda platicarte, acabamos de terminar un mural para la terminal nueva del John F. Kennedy, con esta remodelación que están haciendo, con un artista que se llama Sky Hopinka, y es el mural que vas a ver cuando pases migración en Nueva York, ¿no? Acabamos de terminar un hospital en Dinamarca con un artista que se llama Alexander Todborg, una alberca de rehabilitación con un mural de 400 metros cuadrados. Ahora estamos trabajando en un mural que me emociona muchísimo para el Estadio Anorte para el Mundial, que va a medir 150 metros y va a tener la historia desde el inicio de la construcción del estadio hasta el Mundial del 2026. Que ya creativamente la están haciendo in-house en Suro. Así es, tenemos nuestro equipo de diseño y tenemos un diseñador con el que trabajamos y estamos haciendo el proceso completo, ¿no? Estamos haciendo un par de tiendas para Van Cleef en Australia. Estamos trabajando con un hotel y un desarrollo en Austin con Herzog y de Meuron, esta firma suiza súper importante. ¿Qué más estamos haciendo? Acabamos de entregar un par de casas con un artista que se llama Jorge Pardo, que es un artista con el que he trabajado toda mi vida desde hace muchos años. Casas de coleccionistas como muy, muy ambiciosas y un lobby para un edificio muy grande en San Diego, también con Jorge. Entonces ahí andamos haciendo muchos proyectos y albercas con piedra volcánica, este material que te digo que hemos desarrollado en los últimos años, que para hacerlo bien tiene sus retos, pero ya estamos ahí. Entonces siempre están pasando cosas, ¿no? Ayer tuvimos una llamada con el equipo de faena de las nuevas residencias de faena para hacer un mural que si se hace va a ser el mural más impresionante en la ciudad de Miami. Trabajo mucho con ciudades, mucho con la ciudad de Miami, que tiene un programa que es muy interesante, que a los desarrolladores les obliga a un porcentaje de la inversión, invertirlo en arte, y no escoge el dueño del proyecto del arte. Hay un grupo de curadores y te dan a escoger entre proyectos seleccionados por los curadores, y en este momento estamos haciendo 2 proyectos con la ciudad de Miami grandes. Uno es una terminal de aviones privados para el Mundial, con una artista que se llama Nina Surel,
Entonces ahí va. Ahí vamos. Recuerdo que algún día me platicaste que habían hecho, y lo vi, la fachada del Centro de Convenciones de Miami. La fachada del Centro de Convenciones de Miami con con Sarah Morris, perdón, y un centro comercial enorme en Los Ángeles, el Beverly Center. Claro. En Beverly Hills con Pay White. Sí, ahí vamos. Estamos haciendo ahorita una alberca con Chris O'Feely, que es uno de los pintores más importantes del mundo. Entonces ahí va la cosa, ¿no? Qué divertido. Sí, la verdad sí. Pero así como suena divertido, pues ahora viene ya la siguiente generación. Tienes 4 hijos. Así es. ¿No? ¿Cómo les estás tratando de transmitir esta pasión y este amor por el negocio? Que bueno, de alguna manera, el día que tú no estés, alguien va a seguir Pues siguiendo este legado. Bueno, trabaja conmigo Juliana, mi hija. Pero yo siempre he dicho que el Cerámica Sur es un esfuerzo de la familia, incluyo a mi mujer y a mis hijos, porque cuando viene un cliente y está el fin de semana, lo invitamos a comer o lo invitamos a cenar o lo llevamos o vamos de vacaciones, o que un cliente que quiere conocer México y lo llevamos al Día de Muertos a Michoacán. O sea, es un esfuerzo de toda la familia, ¿no? No sé si en este momento la única que está trabajando en Cerámica Sur es Juliana. ¿Qué sientes que tiene la pasión? Que creo que puede ser. Y está ahí empezando, ¿no? Haciendo sus pininos. Tiene menos de un año trabajando conmigo. Acaba de llegar de vivir estudió y trabajó un tiempo en Europa. Y está ahí trabajando. Marcelo, el mayor, que tiene 26 años, él es diseñador industrial y hace como objetos de diseño coleccionable. Y empezamos una fundición de bronce. Y está haciendo sus cosas, pero también ayuda en la fábrica, pero no tiene un rol, digamos, no está en la nómina de la fábrica, pero si hay algo, nos ayuda y está como empezando él su camino ahí con la fundición, trabajando un poco como lo hacemos nosotros, fundiendo sus obras, pero también haciendo obras para otros artistas con los que trabajamos nosotros en la fábrica. Y luego tengo a Jerónimo, que es un filósofo y escritor, que está ahí terminando la carrera, entonces él, quién sabe cuándo, ojalá, pero pues cuál es su rol. Yo pienso que va a ser escritor o que va a ser artista. Y el más chico, que está terminando la preparatoria, que no sabemos a qué se va a dedicar, ¿no? Pero pues la idea es que por lo menos dejar como institucionalizada la empresa, que no pasen por lo mismo que yo pasé con mi padre, que no deberían, porque estamos en mucho mejores condiciones, y poco a poco ir dándoles espacio, ¿no? Para que se integren de alguna u otra manera. Y lo comentábamos, uno de los grandes aciertos que tú has tenido es grandes puentes de comunicación con tus hijos y con tu mujer, ¿no? Como tú dices, es un esfuerzo de familia hacia el futuro, y uno de los retos que hoy traes junto con tu socio Alejandro es pues cómo van institucionalizando mejor la toma de decisiones y poder llevar este negocio para los próximos 20 o 30 años y no perder este DNA. Sí, como él me dijo, hacerlo de verdad, ¿no? Hacerlo de verdad. Sí. Dar el siguiente paso. Sin perder lo que hacemos, ¿no? Y estamos en ese proceso en este momento el día de hoy el 100% de lo que hacemos es sobre diseño, custom. 100%. O sea, tú vas hoy a la fábrica y vuelves a ir en 3 meses y vamos a estar haciendo un proyecto completamente diferente que no tiene nada que ver ni la pasta, ni la temperatura, ni los esmaltes, ni el proceso. Así es. Y ya estamos listos para poder desarrollar una línea. 57 años después, ¿están listos para desarrollar una lista? Y entonces abrir una nueva línea de negocio. Una nueva línea de negocio que yo creo que va a ser muy importante, porque nos va a dar mucha estabilidad y nos va a permitir crecer con más orden y con más planeación, ¿no? Ese es el tema que te decía. Por ejemplo, este año ha sido un año dificilísimo para nosotros, porque yo me fui en diciembre de vacaciones pensando que iba a ser un gran año para nosotros. Todo pintaba para ser un gran año, y llega Trump a la Casa Blanca y la sola amenaza de tarifas, que al día de hoy no ha habido tarifas, o sea, ningún producto nuestro ha pagado una tarifa, hizo que se nos cayera 40% nuestro mercado principal, que es Estados Unidos. O sea, fue durísimo, ¿no? Y
siempre yo sé y conozco mi negocio que necesitamos tener una línea, pero este año fue más evidente que nunca, porque el volver a agarrar tracción nos tomó 6 meses. O sea, no es que vendamos un proyecto que esté hecho, o sea, es buscarlo y generarlo. Entonces, o sea, vamos, al final del año vamos a cerrar muy bien. Estos últimos 3 meses están cambiando, o sea, vamos a estar hasta el tope, a full, y los primeros 4 meses del año que entra ya estamos llenos, pero sí me di cuenta y nos dimos cuenta, Laura, Alejandro y yo, que es algo que no podemos posponer. Pero la otra cosa es que, aunque lo hubiéramos querido hacer antes, no estábamos preparados. No teníamos ni la capacidad técnica. O sea, hacer una línea es otro negocio, es otro animal, cómo se comercializa, y también tienes que tener una producción que tenga muy bajos, o sea, verdaderamente controlar todo ese proceso, y estamos listos para hacerlo bien, ¿no? Pero esto no hubiera sucedido, José, si no hubieras con años desarrollado este tema de la cerámica la negra, hombre. La piedra volcánica. La piedra volcánica. No. O sea, ¿cuánto tiempo te tomó pues la primera vez que metí eso? Una pieza al horno fue hace más de 20 años. Entenderlo y hacerlo y lograrlo y hacerlo bien. Es que cualquiera puede ponerlo y quiere hacerlo, pero hacerlo consistente y bien y de calidad es muy difícil. Y en serie. Y en serie. Entonces, estamos listos para hacer un par de proyectos en línea que yo creo que podremos ser más ambiciosos, irlos creciendo con el tiempo, pero ese es el objetivo del año que entra, ¿no? Estamos buscando los socios correctos para comercializar, y en esas ando ahorita, ¿no? Siguiendo siendo lo que siempre hemos hecho, generando proyectos como los hacemos, que traemos ahí muchos proyectos, pero también crecer en esta parte del negocio, que es nueva para nosotros. Si tuvieras que resumir un poquito tus aprendizajes a partir de los aciertos y los errores que has cometido, ¿qué le podrías compartir a las familias que nos escuchan hoy que tú hiciste bien, pero otras que no hiciste bien, que hubieras hecho diferente, que valdría la pena puntualizar? Bueno, debí de haber escuchado más a mi esposa, muchas veces. Y yo creo que ha sido un tema que algunas veces digo, híjole, sí tenía muchísima razón, y yo la verdad no lo vi. Entonces creo que... Testarudo. Así es. Y como que tú estás en el negocio y dices, bueno, pero esa es una de las cosas que creo que debí de haber hecho. Y la otra cosa es que no te puedo decir, o sea, a lo mejor debí de haber sido mucho más analítico cuando traje a esta persona a la compañía, pero todo pintaba que era la persona adecuada. O sea, la verdad es que investigué, o sea, si no lo hubiera hecho no hubiera aprendido, pero sí, o sea, lo que sí fue un paso definitivo a institucionalizarnos. A aprender a trabajar como socio, aprender a respetar los otros roles de la compañía, y dejar a gente que lo haga y que tome decisiones, no por ti, por la compañía y por el bien de la compañía. Te digo, ahora tengo con Laura una gran relación, después de que era una relación bastante ríspida al principio, porque por toda la situación nos ganamos nuestra confianza los dos. Ella confía en mí, yo confío en ella, y tenemos una forma en la que trabajamos que nos ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, y eso ha ido permeando de Laura a su gente, y a su gente, y a su gente. Y ya no depende el negocio de mí, ¿no? O sea, depende una parte, pero la operación y el día a día, hay gente que está haciéndolo bien, y tenemos una estructura. Te contaba que somos menos de 100 personas, pero tenemos 4 personas trabajando en recursos humanos todo el tiempo, porque yo creo que es importantísimo que nuestro capital humano no se vaya, y hay que cuidarlo, y hay que protegerlo, y hay que capacitarlo todo el tiempo. Y planes de carrera, así es, temas de sucesión, como bien dice esta escultura, ¿no? Así es. Y siento que el tema más, o sea, no sé si hubiera hecho algo diferente, porque no podría estar hablándote de lo que estamos haciendo si no hubiera pasado eso, ¿no? Uh-huh. O sea, tuve la suerte de que cuando pasó lo del socio que llegó, estaba Alejandro, que literalmente me salvó la vida, y salvó la compañía, en términos simplemente como de alguien que te diga, oye, no puede ser así. ¿Lo escuchaste? Sí. Y yo tenía como este compromiso con esta persona, y me dijo Alejandro, es que no, o sea, no puede ser, se va y se va.
¿no? Y negocia y se va, y fue durísimo, porque yo le entregué la producción y mi negocio. O sea, lo hice socio, ¿no? Pero creo que al final de cuentas, todo eso aprendimos y logramos desarrollar. O sea, no me arrepiento de nada. No quiero decir que no cambiaría cosas, pero sí escuchar más a tu familia. Yo creo que es muy importante eso. Y acercarte a amigos con buenas intenciones y con visión para que te aconsejen, ¿no? Porque siempre eso es sumamente importante. ¿Visualizas institucionalizar más tu negocio viendo el futuro para poder enfrentar los retos que se vienen para los próximos 20, 30 años? Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer hemos hecho un gran trabajo en consolidación de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Tenemos un reconocimiento, un prestigio, o sea, todo esto nos ha tomado construirlo 30 años, porque no es que hacíamos esto hace 30 años. La fábrica o el taller de Tlaquepaque era un taller muy artesanal y muy precario comparado con lo que hacemos ahora, ¿no? Y estamos como en ese proceso de consolidación. Siento que esta historia que tenemos con el arte contemporáneo todavía tiene piernas para mucho más, y con el diseño. Y lo que me ocupa, más que me preocupa, es cómo poder cumplir con nuestros clientes, con los artistas, en las mejores condiciones y poder hacer las cosas cada vez mejores, ¿no? Haz de cuenta, te cuento una historia rapidísima. Estamos haciendo un proyecto en Suiza, en Zúrich. Tenemos 8 años trabajando en ese proyecto. Y es una alberca pública en la ciudad de Zúrich. Y como son los suizos, o sea, hace 8 años hicieron un concurso, lo ganó un artista, la artista es amiga mía y me escribe, quiero hacerlo contigo. Y en ese proceso escogen al arquitecto, hacemos la primera licitación, y bueno, y en ese proceso de 8 años, 3 veces cambió la norma europea de producción de azulejo. O sea, lo que nos pedían. Haz de cuenta, si en el principio, hace 8 años, era un azulejo que tuviera 6% de absorción para poderlo poner en la alberca y en la área pública, y una fricción X, a lo que vamos a entregar este año, nos piden un 0% de absorción, o sea, que sea como un vidrio. ¿Qué implica? Pues desarrollar una pasta, cambiar las temperaturas, cambiar los esmaltes. Y todo eso lo pudimos cumplir en 8 años. Que es, o sea, yo me sorprendí cuando pasamos las pruebas durísimas estas en Europa, que me hablan y me dicen, ya el proyecto es de ustedes, pasaron las pruebas. Dije, wow, entonces tenemos un equipo que nos está permitiendo acceder a ese tipo de proyectos, ¿no? Y competir con las marcas y con las compañías grandísimas. O sea, ahí estábamos compitiendo con una empresa muy grande española y muy grande italiana, muy grande, y simplemente nuestro producto llegó a tener la misma calidad y era mucho más bonito. Y el artista dijo, no, es que son ellos o yo me salgo del proyecto. Uh-huh. ¿No? Y no fuimos los más baratos. Yo recuerdo que en algún momento alguien me platicó cómo un personaje empresarial mexicano muy famoso, que era don Lorenzo Servige, en paz descanse, algún día le dijo a su yerno, le dijo, es que necesito entender cuál es tu gansito. Y creo que ustedes en Cerámicas Uro han encontrado esa forma única, diferenciadora, especial, que los hace diferentes a todos, ¿no? No que sea fácil. No es fácil. Sin embargo, ustedes sí han encontrado y no han perdido ese DNA. Y para cerrar, yo te pondría en reflexión, uno de los grandes retos del futuro va a ser este tema, la sucesión, uh-huh. ¿no? ¿Quién va a tomar este reto de ser el alma de Cerámicas Uro el día de mañana? ¿Alguno de tus hijos probablemente? O no. Pero ¿cómo puedes lograr que esta parte de esta alma del negocio se potencialice de futuro? Y la segunda reflexión que te quisiera poner en la mesa es cómo vas preparando a tus hijos para que el día de mañana, como tú dices, este es un negocio de la familia, ¿no? Trabajen o no trabajen en el negocio. Habrá quien tiene el rol de operación, habrá quien tiene el rol de dueño responsable. ¿Me explico? Pero yo creo que ese es parte de este proceso de institucionalización de futuro para poder tener una empresa Cerámicas Uro para los próximos 20, 30, 50 años. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo, y eso sí estamos en un camino correcto, que esta alma que tú hablas del negocio y este legado
tiene que ser todos los que trabajamos en Cerámica Suro, no solamente yo. Todos debemos de comprender qué hacemos, estar orgullosos de lo que hacemos, y sí creo que en este momento atraemos talento de gente que quiere trabajar con nosotros, no que quiere el trabajo, quiere trabajar con nosotros. Yo recibo todo el tiempo solicitudes o mensajes por internet o por correo electrónico, o gente que les dio mi WhatsApp y me dicen, yo quiero trabajar en Cerámica Suro, no quiero hacer cerámica, quiero trabajar en Cerámica Suro. Y siento que ese es el primer paso para poder institucionalizar esto y que el alma del negocio no dependa de una persona, que ese es el tema, ¿sí? Y creo que lo vamos a hacer. El segundo caso con mis hijos es, yo creo que no forzarlos, pero estar preparados y tener toda la información y ellos han crecido ahí, pues. Yo no sé, y que sean lo suficientemente respetuosos para que si alguien decide dedicarse en la compañía, que sea el líder, en este caso, si es Julián o si es otro de mis hijos, el líder, y que lo respeten y que estén las formas y las cuentas clarísimas para que no haya problemas en el futuro, ¿no? Pero siento que ese es el tema, y estamos, o sea, el otro día platicaba con una muy amiga mía aquí, y le digo, es que siento que ya estamos a nada de tocar eso. Pues te deseo la mejor de las suertes, y la suerte se construye trabajando todos los días. Y cerraría con esta frase que me encantó de tu parte: el futuro está en el pasado de Cerámica Suro. De nosotros. De ustedes, ¿no? Muchas gracias, Pepe, gracias, por haberme dedicado estos minutos para esta charla tan agradable. Por invitarme, siempre es un gusto verte. Me dio muchísimo gusto el otro día que me mandaste el mensaje. Espero que nos veamos más. Pues ya eres parte del legado de Familias en los Negocios. Gracias, José. Y los espero ahí en Guadalajara. Claro, por supuesto. Es una parada que no pueden dejar de tener, ¿eh? O sea, las puertas están abiertas en Cerámica Suro para visitarlas. Finalmente, se nos está olvidando, el regresar a la comunidad. Y ustedes han hecho una cosa fantástica que creo que vale la pena desde el punto de vista de regresar a la comunidad de la filantropía, desde el punto de vista del arte. Y le diste una frase muy interesante a una persona que está haciendo curaduría de arte, que te preguntó, bueno, ¿y esto cuándo tiene el retorno de la inversión? Y ¿por qué no se lo comentas a la audiencia? Sí, es un proyecto que hicimos que se llama Plataforma, con unos amigos, con Santiago y con Nidia Álvarez, iniciativa de Nidia. Y me dijo, oye, hay que hacer un proyecto de arte en la ciudad, ¿no? Y empezó como siendo una cosa pequeña, y terminamos abriendo un museo que se ha vuelto un museo muy importante en la ciudad, y que estoy seguro que lo será en México y será internacionalmente con el tiempo. Y en esta conversación que tuvimos durante mucho tiempo, me pregunta, oye, ¿cómo va a rentabilizar yo esto? Y le dije, con una mejor ciudad para tus hijos y tus negocios. Y yo creo que eso es importantísimo que lo veamos todos, porque siempre para mí ha sido una batalla. Yo amo Guadalajara, me encanta trabajar en Guadalajara, hago todo para que pasen cosas interesantes en la ciudad, apoyo a la gente que tiene pequeños proyectos y tratamos de ayudarlos y de cooperar con ellos. Y creo que es una obligación de los que vivimos en donde vivimos, y más en una ciudad como Guadalajara, que no es como la Ciudad de México, que tiene todo y es una ciudad maravillosa. Guadalajara también lo es, pero está mucho por hacer, ¿no? Y hay que, aparte de lo que tienes que hacer en tu empresa y de trabajar, hay que hacer cosas por la ciudad y por tu comunidad. Gracias, José. El futuro está en el pasado para Cerámica Suro. Así es. Gracias. Gracias. Qué conversación tan rica, tan humana y tan inspiradora. José Noé Suro nos deja aprendizajes que trascienden la cerámica y la industria creativa. Son aprendizajes para cualquier familia empresaria, cualquier emprendedor y cualquier persona que quiera honrar un legado mientras construye el suyo. Me quedo con varios mensajes poderosos. La entidad de un negocio no se hereda, se construye todos los días. El futuro puede estar en el pasado si entiendes tu esencia y tu diferencia. La familia es parte fundamental del proyecto, incluso cuando no todos trabajan dentro del negocio. Los errores duelen, pero son los que abren las puertas a los grandes aprendizajes y a la institucionalización. Y el legado no depende de una sola persona, depende del orgullo, del compromiso y la pasión de todo el equipo. Si este episodio te dejó pensando, te inspiró o te dio claridad sobre tu propio camino, te invito a suscribirte al podcast Familias en los Negocios y seguirme en YouTube, Spotify y Apple Podcast.
Cada historia familiar nos deja una lección para avanzar. Si algo de este episodio resonó contigo, compártelo, escríbeme y sigamos la conversación. Me encantaría contar contigo. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.